Muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad de abrir nuestras Biblias, Señor, para pensar en ti y las cosas que tú nos se han escrito para nuestra dirección, para nuestra vida, Padre. Te oramos, Señor, porque las cosas escritas, Señor, nunca que tú nos has dado, Señor, nunca pasan, Señor, nunca envejecen, siempre son vigentes, siempre están actuales en nuestras vidas. Te oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, vamos a hablar acerca de Pablo en Éfeso. Ese es el tema, Pablo en Éfeso. Y vamos a abrir nuestras vidas en Hechos capítulo 19. Hechos 19. Pues sí está, pero ya está. Y luego, los demás. Bueno, aconteció que entre tanto Apolos estaba. Ah, no, antes de empezar ahí quiero platicarles un poquito. O sea, ahorita vamos a leer ahí, pero quiero explicarles qué vamos a leer. Durante el tercer viaje misionero de Pablo, los cristianos que habían estado compartiendo o predicando de Jesús tenían la doctrina incompleta. Con lo poco que sabían, con eso predicaban, pero estaba incompleto. Entonces, Pablo, al darse cuenta de este grave error, él se la pasa repasando en su tercer viaje, visitando a las congregaciones que había antes fundado, se las pasa yendo de en iglesia para complementar la información que tenían, obviamente, incompleta. Entonces aquí vemos a Pablo cuando finalmente llega a Éfeso, y aquí vamos a ver algo de lo más interesante respecto de su caminar. Entonces ahora sí dice en Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y llegaron ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído al Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuestos las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llamaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentó invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre con quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y fue hecha la cuenta del precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo que después que he estado ahí, me será necesario ver también a Roma, y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, ya leímos toda esta parte. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Pues bueno, acabamos de leer lo que le pasó a Pablo cuando regresó, cuando llegó a Éfeso, y inicia la enseñanza acerca de un hombre que se llamó Apolos. Dice que estaba Apolos en Corinto, y este hombre
que era un recién convertido por parte de la gente que estaba en Corinto, que era un matrimonio muy conocido, que sería quién, Ruth, el que estaba en Corinto, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Entonces, este matrimonio le compartieron a Apolos, y este hombre Apolos era un hombre que tenía una elocuencia para compartir impresionante. Se la pasaba compartiendo con mucho poder, como dice la gente, hablaba con los judíos y con los no judíos, con los pensadores, los filósofos griegos, y los convencía, y la gente tenía, o sea, había muchísimas personas que lo seguían por la forma de él de compartir, vamos, tenía ese don de poder convocar a la gente y compartirles. Entonces, este hombre fue, aunque se menciona poco en la Biblia, fue muy importante porque incluso se piensa que el libro de los Hebreos fue escrito por Apolos. Se menciona que él fue el que escribió este libro, fue el que todos piensan fue el más importante. Y en la época en la que se empezó a difundir el Evangelio, este hombre logró hacer muchas cosas importantes. Y dice que entonces cuando llegó Pablo a Corinto, a Éfeso, se dividieron. Entonces él se fue para Corinto y él se fue para Éfeso. Y en Éfeso había algo que era muy grande. Ustedes se acordarán de Diana, la diosa del amor. Esta Diana que tenía una enorme cantidad de seguidores, que tenía a prostitutas, 1,000 prostitutas sacerdotisas, pero también tenía a una enorme cantidad que no mencionan en la Biblia, pero había una cantidad gigantesca también de sodomitas. Es decir, no solamente había prostitutas, sino también había hombres que se prostituían y que también pues tienen que ver con la parte sexual. Entonces, esto es en lo que nos encuentra Pablo. O sea, Pablo se fue a meter a un lugar que era la cuna de la brujería, era la cuna de la hechicería, era el centro principal de todo lo que es Asia, del poder oculto del diablo. Entonces, él se va a ese lugar y empieza a compartir. Yo particularmente pienso que si tú ves que hay un lugar que está tan grave así, pues lo que haces es irte para otro lado. Pero Pablo se pudo meter ahí. Eso es algo impresionante. Dice, aconteció que intentando que Pablo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, llegaron ciertos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces empieza Pablo a corregir la doctrina que la gente tenía, porque no estaban bautizados. Ellos creían todavía en el bautismo de Juan, pero cuando él los bautiza, dice que entonces cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron inmediatamente a hablar en lenguas y a profetizar. Y se empezó a hacer más, se empezó a difundir el Evangelio en toda la región. Y no solamente era el que compartieran, sino que empezaron a haber señales impresionantes en la vida de Pablo. Dice pues que la gente veía que a través de el tiempo que estuvo ahí, que fueron 2 años, la gente lo buscaba porque veía milagros tras milagros constantemente, y por supuesto que muchos buscaban que Pablo lo tocara, orar por ellos, y algunos no tenían oportunidad, pero si tenían alguna ropa de Pablo, se la quitaban y se la llevaban a los enfermos y sanaban o eran liberados de sus demonios. Entonces, el trabajo que tenía Pablo era pues muy extenso, y el tiempo que estuvo ahí pues fue una gran bendición para Éfeso, porque el Evangelio se proclamó en un lugar que es completamente complicado, porque era la cuna de la brujería. Este, Pablo completaba, no solamente estaba corrigiendo lo que habían entendido mal, sino que se la pasaba completando lo que tenían incompleto en el Evangelio. Esto es interesante porque en las iglesias a veces vemos que la gente hace ciertas cosas, pero otras cosas no hace nada. Es decir, tiene un Evangelio que está incompleto. Tienen buena voluntad, tienen ideas, pero no tienen el Evangelio completo, y al no tener el Evangelio completo, carece de poder lo que están enseñando. Necesitan tener todo el Evangelio completo para poder ser eficaces en las cosas de Dios. Así que cuando Pablo predicaba, dice que caía el Espíritu Santo sobre la gente, y luego se manifestaba a través de hablar en lenguas y de profetizar. Pablo se quedó un tiempo haciendo cosas extraordinarias. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delatales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y luego dice el versículo 13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Señor Jesús,
pero los que tienen espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, que predica Pablo, y bueno, pues vamos a seguir con esta parte. Pero aquí dice, versículo 3 dice, pero había algunos judíos exorcistas ambulantes. ¿Qué es esto? Judíos exorcistas ambulantes. De hecho, el único que sacaba demonios o que saca demonios es Dios. El diablo no puede sacar demonios, porque es ponerse a sí mismo. Pero había gente en Éfeso que hacía este trabajo. Y lo grave del caso es que este hombre, Ezeba, era un sacerdote judío y tenía 7 hijos, los cuales se la pasaban haciendo exorcismos. Qué cosa tan extraordinaria, porque eso no ocurría en Jerusalén, pero sí estaba ocurriendo en Éfeso, en la cuna de la brujería. ¿Estaban estos hombres guiados por Dios para sacar demonios? No. Lo que hacían esas personas era engañar al pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Pues sacaban supuestos demonios que tenían la gente, pero lo que sacaban regresaba después mucho más poderoso. Y lo que ellos hacían con estas supuestas liberaciones era obtener dinero. Es decir, ellos cobraban por hacer este trabajo. Entonces, realmente no estaban sacando demonios, solamente los estaban paseando, los sacaban tantito para regresar otra vez, porque el demonio no se podía ahí, el único que puede sacar demonios y que no regresen es el Señor. Pero esos hombres tenían la práctica, y eso es lo más grave, porque formaban parte del pueblo de Dios, eran judíos, y su padre era sacerdote, o sea, no era cualquier persona, su padre era sacerdote. Y dice entonces que estos jóvenes, los 7, se dieron cuenta que Pablo, sin tanto esfuerzo como ellos intentaban hacerlo por su parte, hacía cosas extraordinarias, había muchos milagros y muchas liberaciones. Entonces dice la Biblia que estos hombres intentaron imitar lo que Pablo hacía. Y entonces ellos empezaron dice que había tanta cantidad de espíritus ahí, o de gente endemoniada, que pues no tenían que estar buscando a mucha gente muy lejos, estaban cerca de entre ellos. Entonces, ellos, lo que hizo estos hombres, estos 7 jóvenes, fue sacar demonios en el nombre de Jesús. Ya no era en la manera que ellos lo hacían, pero ahora se dan cuenta que en el nombre de Jesús, porque Pablo, los apóstoles siempre mencionaban a Jesucristo. Entonces ellos imitaron lo que hacía Pablo, y entonces los demonios hablaron por medio del que estaba endemoniado, y habló con ellos y le dijo: ¿ustedes quiénes son? Yo conozco a Pablo y también conozco a Jesús, pero ustedes no sé quiénes son. Dice: pues es que te invocamos en el nombre de Dios, en el nombre de Pablo, el que está invocando Pablo. Dice: sí, ahí te conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, aquí vamos a aprender varias cosas. Una es que las personas no pueden sacar demonios si no están de acuerdo con el Espíritu de Dios. O sea, no puede ser alguien que no sea cristiano, que esté eh, siguiendo los caminos de Dios, no tiene ninguna autoridad para sacar demonios de otra persona. Y cualquiera que lo llegue a ser solamente es un chantajista que busca otro fin, como en el caso de estos hijos de Seba, que eran solamente con un fin económico. Y pues esto que hacían era solamente temporal. Yo he visto también que personas van con cierta clase de curanderos que les curan cualquier problema que tengan, sean enfermedades o sean demonios o sean problemas este, pues, de índole sentimental o familiar, o económico, y en teoría están resueltos su problema. Ya no me duele la pierna, ya no me duele la cabeza, ya tengo, ¿no?, vamos, otra manera aparentemente ven un cambio, pero lo que grave del asunto, según dice Mateo 10, es que esos espíritus que salen y que andan buscando lugar, regresan otra vez y regresan 10 veces peores, o 7 veces peores que los que estaban ahí, 7 veces peores que el que habían sacado. Entonces el estado de esa persona es peor que la primera. Y esto es lo que estaba pasando aquí, que estos jóvenes se atrevieron a curar o hablar o evocar en el nombre de Jesús sin ser ellos cristianos, sin haber aceptado a Jesucristo. Y entonces los demonios, dice aquí que ellos hicieron 2 cosas. Dice que se fueron contra ellos, los dominaron, y también salieron de la casa, dice el versículo 16, y el hombre que les estaba el espíritu malo, saltaron sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Dice que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Esto dice que obviamente fue muy notorio en Grecia, acerca de alguien que estaba trabajando, en teoría, liberando gente, pero que luego los demonios se le pasaron a ellos. Esto de tratar con los demonios es algo sumamente grave. Sin duda alguna, los que mueven estos demonios vienen por parte de Satanás, y Satanás es sumamente poderoso, pero nuestro Dios es mucho más poderoso que Satanás. Nuestro Dios es muchísimo más poderoso que el diablo. Sin embargo, no porque sepamos que Jesús es más poderoso que el diablo, a la gente le puede invocar si no es una persona que crea y que honre a Dios. Porque entonces los demonios que pretenden sacar se le pueden brincar a la persona. Y entonces queda él endemoniado en vez de la persona a la que estaba liberando. Bueno, de hecho quedan los dos porque los demonios se multiplican, entonces se hacen que los dos quedan en una situación completamente terrible. Y dice aquí algo que me llamó mucho la atención porque dice que lo que hicieron estos demonios fue, aparte de haberlos vencido a los siete, eran siete hermanos, imagínense, el demonio pudo, una sola persona pudo dominar a siete hombres, este, y dice que los desnudó y se fueron. ¿Por qué los desnudó? Porque una manifestación de una persona que está endemoniada es que esté desnuda. Eso sí, muy importante. La manifestación se muestra por la desnudez. Cualquier persona que muestra además está poseída, sea hombre o mujer, niño o adulto. No hay como forma. Entonces, cualquier persona que muestra más de lo que tiene que demostrar con su desnudez está poseída por el diablo, sea hombre o mujer, niño o adulto. Esto es muy grave. En Éfeso, donde llegó Pablo, estaba la imagen de Afrodita, diosa del amor, con sus 1000 prostitutas, pero también con los sodomitas que estaban ahí. Pero la tendencia que tiene la gente, porque tiene estas personas que están endemoniadas, es que siempre se muestran desnudos y sin ningún pudor. Esta es una manifestación de una gente que no está gobernada por Dios, sino todo lo contrario. Dice la Biblia, para empezar, en Levítico 18:5, del 5 al 19, yo lo voy a leer para que no se traten de buscarlo. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá con ellos, yo Jehová. Ningún varón se llega a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ah, perdón, antes quería platicar que, bueno, en Deuteronomio 18:9, Dios habla acerca de lo que opina acerca de la brujería. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, Éfeso estaba en manos del diablo. ¿Por qué razón? Pues que tenían una enorme deidad y la gente venía de todas partes del mundo pues para ofrecerle sus plegarias y todo a Diana, a comprar sus estatuillas, pero también para mezclarse en las prácticas sexuales que había en ese lugar. Y lo hacían de tal forma que aparentemente es algo normal cuando es anormal, o sea, ante los ojos de Dios eso está mal, y la práctica que tiene que ver con la brujería está completamente prohibida. Los cristianos que mezclan una cosa con la otra están sin duda alguna poseídos. Gente que conoce de la palabra, pero que tiene en su casa fetiches, que tiene en su casa recuerdos, cabellos del novio o de la novia, que tiene en su casa imágenes que no tiene que tener, sea en su casa o en sus celulares, que tiene que ver con la brujería, están poseídos por el diablo. No nos engañemos, esto no es una tendencia, es que es así. Entonces, las caricaturas que se ven, donde hay seres que tienen la mitad del cuerpo de animal y la mitad del cuerpo humano, son demonios. Y cualquiera que los tiene o los tiene ahí como en sus carros, como escudos, en sus negocios,
en sus playeras, que tienen esta clase de seres, mitad de hombres y mitad de animales, son posiciones, son híbridos, son completamente del diablo. Dios prohíbe que los cristianos usen ese tipo de cosas, y no es correcto, porque se ve muy bonita la playera, o me la regaló mi mamá, o me la regaló mi papá, yo tenga una algo que esté perjudicando no solamente mi vida, sino también a los que me rodean. Son imanes para que los demonios puedan entrar a la vida de la gente, a sus casas, a sus negocios, a sus escuelas, y entonces toma posesión, porque el demonio así es como se maneja. Entonces, uno tiene que ser un cuidadoso de no meterse con esa clase de cosas, y no permitir que te estén leyendo las cartas o el café o la mano, o que te hagan regalos que tú no conoces. A mí te regalo esta imagen, te regalo este fetiche, te regalo esta piedra traída de Marte, el elefantito, o el Buda. Vamos, hay una enorme cantidad de cosas que transmiten demonios a la gente y entran a la familia, entran a los hogares y los destruyen. Esto es sumamente serio. No es algo que dice, bueno, es que yo no creo en esto. Pues es que no es que creas o no creas. Lo que pasa es que cuando vives en tu casa, ya tu casa se contaminó. Ya tu casa tiene las puertas abiertas para que Dios venga y tome posesión, como si fuera su casa, de todo lo que ahí hay, sea hombres, mujeres y hasta animales. Entonces, sean, que sean pececitos y ranas, todos se vuelven personas o animales que están completamente endemoniados. Entonces, este, Pablo está hablando con la gente, y algo que vi ahí es curioso, que estos 7 hijos de un sacerdote judío estuvieron haciendo liberaciones. Esto habla de que había una gran cantidad de gente endemoniada en Éfeso. Muchísimas personas tenían problemas de esta índole, pero es como pasa en nuestro México, que la gente va a Catebaco para que los chamanes le quiten los demonios, pero resulta que los chamanes que te quitan te regresan peores, o sea, te quitan dos y te quitan 20. Entonces, esto es un enorme problema. Esto habla de la falta de conocimiento de Dios, pero también del poder que tiene el diablo. El diablo tiene poder para gobernar la vida de la gente, y no solamente sus vidas, sino también sus bienes. Esas personas buscaban o iban a Éfeso con la finalidad de buscar a esos hechizos y estas gentes que traían menjurjes, aguas o perfumes, este, con el fin de atraer a la persona que no quería andar con ellos, vamos, para que fueran, para atraer al ser amado o a la persona amada, pero esto lo hacían de una manera, por supuesto, que no tiene que ver con lo que Dios enseña. O sea, ellos, para atraer a alguien que les gustaba, pues sabes que voy a ir para que me den una agüita, para que me den unas flores, para que me den algo, y entonces llevaban entre las cosas, pues lo que conocemos como el vudú, donde llevaban cabello de la persona, llevaban alguna imagen, alguna prenda, y esto lo ofrecían a los demonios hasta que se hacía un gobierno de parte del diablo para que la gente saliera con lo que ellos estaban esperando. Esto es algo que en México se practica, pero no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, especialmente en lo que tiene que ver con Haití, en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica. Hay una enorme cantidad de este tipo de circunstancias terribles. Obviamente no se diga de África, donde son países que tienen un alto nivel de brujería, de hechicería, y que las personas tienen en sus casas todavía algunas máscaras que trajeron. Por ahí tengo un cliente en Coyoacán, que él ya murió, pero su esposa, bueno, en su casa, en una sala que son como de 200 metros la pura sala. Imagínense el tamaño de la sala. Es una sala enorme, y tenía colgados una cantidad gigantesca de máscaras, de lanzas, de cuchillos, de cerbatanas con dados de veneno. O sea, tenía una colección gigantesca de los muchos viajes que él hizo por África, en las regiones más pues, desconocidas, y tenía una enorme cantidad de armas, incluso, como si fuera un museo. Eso es lo que tenía en su casa. Pero pues esto que él traía como algo aparentemente padre para su casa, como un recuerdo, son demonios que entran a la vida de la gente,
que ya por supuesto cobró vidas, que está comprobado que tiene que ver con el diablo, y las personas que están ahí son endemoniadas con facilidad. La señora que me contrató para hacer un trabajo en ese lugar, sus hijos, todos ellos estaban en problemas. Ella no tenía problemas, pero sus hijos, que son profesionistas, hombres y mujeres, todos ellos tenían problemas con el diablo. Y no hallaban en dónde estaba el problema, pues el problema estaba en su casa. Estaba retacado de máscaras, de escudos, de flechas y de todas las cosas de los negros de esa parte de África que se llevaban. Y mucha gente en México también tiene máscaras y tienen cosas que han traído de pueblos y los guardan. Se les hace muy bonito ver algo ahí extraño, animales extraños, pero eso tiene que ver con el diablo. Entonces, nosotros como papás tenemos que tener cuidado de que estas cosas no entren en nuestros hogares. No podemos permitir que el hijo, la hija o el padre o la madre lleven cosas que estén perjudicando, porque pues, puertas abiertas para que la gente, la familia, ser totalmente gobernada por el diablo. El hablar de cosas de diablo no son cosas sencillas, son cosas muy delicadas, son cosas muy preocupantes, y que tenemos que hablar en la iglesia. Si no es aquí, ¿dónde nos vamos a enseñar? Y realmente es algo que muchos no queremos hablar mucho de esto porque es como que evocar el diablo, pero la verdad es que hay que decirle a la gente, cuidado con esas cosas, cuidado con las imágenes, cuidado con las vírgenes, cuidado con los fetiches, cuidado con los regalos. Este, Aunque parezcan, bueno, mi mamá me regaló un crucifijo de oro. Ella ahorró, me lo dice, hijo, te quiero regalar esto. Y digo, mamá, yo no uso ninguna de ese tipo de cosas. Yo no te lo puedo aceptar. Yo soy cristiano. Pues por eso te lo digo, porque eres cristiano. Sí, pero los cristianos no usamos nada. No nos colgamos nada. No nos colgamos nada. Esto no te lo puedo aceptar. Te agradezco tu esfuerzo, pero no opera conmigo. Entonces te lo tengo que regresar. Tú sabes qué hacer con él, pero yo no te lo puedo recibir. Entonces, los cristianos no usamos ningún ese tipo de cosas. No necesitamos de ponerle palmeras a nuestros negocios para que sean prósperos o en las puertas de las casas para que no entren demonios o herraduras. Tenemos que ser hábiles para que en nuestros hogares no entren cosas o nos dejen cosas. Aquí tengo un regalo de un changuito y luego paso por él, un changuito de algún material. No puedes tú recibir nada que te dejen, que no tenga, conozcas el origen mucho, o que no es tuyo, ni siquiera como préstamo. Aquí te lo dejo encargado, no puedes hacer esto. Hay personas que tienen en sus negocios a un santo que se lo pasan paseando de negocio en negocio, de casa en casa, lo tienen ahí como santo patrón y solamente lo único que fabrica es que todo el negocio y esos lugares sean contaminados y se hagan con gente endemoniada. Entonces, que en mi casa van a tener al santo patrón de no sé qué parte durante 15 días y van a hacer fiestas y regalan tamales y hacen oraciones, creen el santo niño de lo que sea, y en teoría va a traer bendición, pero lo único que traigan es completamente lo contrario. Es una puerta abierta para que vengan una gigantesca cantidad de demonios y gobiernen sus vidas, sus economías. La gente que iba para Éfeso buscaba, por supuesto, también que fueran bendecidos o que pudieran encontrar una cura para atraer al ser amado. Yo quiero andar con Lupita, pero Lupita no me quiere. Entonces le voy a dar yo un mejunje para que los amarres y tiene muchos nombres para que ella se fije en mí y entonces ahora sí me ame. Lo grave del asunto es que en muchas ocasiones sí funciona. ¿Saben por qué funciona? Porque la tal Lupita y el tal Pedrito ambos están en el diablo. O sea, no son, ni uno es cristiano ni mucho menos. Y esto que hacen es fabricar una mezcla de dos demonios, uno con el otro, que se convierten en algo mucho peor. Entonces, esto no funciona así. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que evitarlas. Otros buscando al demonio, pues para que sean sanados de enfermedades que a veces los doctores no conocen o no conocían. Entonces buscan refugio en esto, que sean sanados de cosas, o que tengan prosperidad en sus negocios, o que tengan éxito en los pleitos o en las guerras, y evocan a los demonios. Entonces hay una barbaridad, de una gama gigantesca de cosas que uno tiene que tener cuidado para no entrar en terrenos del diablo. La otra parte que vemos aquí es lo que tiene que ver con que los demonios, una vez que vencieron los 7 demonios, no, el demonio venció a los 7 hijos de Seba, dice que los envió heridos y los envió desnudos.
La desnudez es algo que la Biblia establece como algo que no debe ocurrir, y entonces ahora sí voy a volver la cita que ya que tomen la conmigo. El Levítico 18, del 5 en adelante, el Levítico 18, dice, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, y viviré en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no la descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o hija de tu madre, nacido en casa o nacido fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, en que traga de tu padre, tu hermano es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de tu hermana, de tu padre, no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de tu hermana, de tu madre, no descubrirás, porque el pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu mujer y tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de tu mujer y de tu hija no descubrirás, no tomarás la hija de tu hijo, ni la de hija ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla sobriedad, descubriendo su desnudez, delante de ellos en su vida. O se llegará, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté con su pureza amistad. Bueno, aquí habla acerca de las leyes de la desnudez. El Señor es un Dios de santidad, y lo contrario a la santidad es precisamente lo que sean los hijos de cero. Estaban deshonrando al Señor con cosas que estaban prohibidas. Y en la parte de Éfeso, pues la gente tenía sexo en la calle como si fueran animales. Cuando a veces vamos en la calle o en un parque y vemos que están los palitos que se están cruzando, y esos animalitos pues no tienen ningún recato, ningún pudor, ni les interesa lo que tú pienses. Simplemente pues se procrean y se acabó. Pero nosotros entendemos que esto no debe ocurrir entre los humanos. Pero en Éfeso las cosas se hacían en las esquinas, en cualquier parte, a cualquier hora. Era un lugar completamente de suciedad. Y lo que proliferaba era, por supuesto, la desnudez. La desnudez es una demostración de un espíritu de demonios que operan en la vida de la gente. Una persona que está endemoniada, lo que hace es desnudarse. Inmediatamente se pone ropa ajustada, pone ropa provocativa, empieza a usar cierta clase ¿perdón? Pijamas inmorales, empiezan a usar cierto tipo de calzado, empiezan a ver cosas, pues que intentan atraer a la persona, y vemos que, pues, hombres usando tacones de mujeres, hagan por favor, eso es una verdadera tragedia, o que se visten como mujeres, y parecen como si fueran mujeres. Entonces, estas cosas que tienen que ver con las desnudas, Dios habla muy grandemente acerca de tener cuidado de no desnudarse. Entonces, cualquier persona que se desnuda está endemoniada. Por eso es que vemos que las artistas o los artistas son, eh, crecen con rapidez porque se desnudan. Ya no tienen temor en hacer una escena en la que se desnudan. No les importa. Ellos lo hacen con una finalidad económica. Parecería como que, bueno, pues es que eso es algo natural. No, no es natural. Para Dios esto no es natural. Para Dios esto es pecado. No puedes desnudarte. Y habla acerca de la desnudez, que no puedes ver la desnudez de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tus hijas, de tus cuñadas, de tu nuera, de nadie. No puedes ver la desnudez de nadie porque esto es pecado. No puedes hacer esto. Y esto también me lleva a que tengamos cuidado acerca de los niños. Los niños, uno los bañamos cuando están chiquitos, a lo mejor hasta que tienen un poquito menos del año, pero aún así uno tiene que entrar a bañarse con ropa. O sea, no puedes estar desnudo tú, aunque sea tu hijo, o tu hija, tú tienes que entrar vestido a bañarlo, pero una vez, al menos de un año, ya después ya tienen que bañar a la mamá, al papá, según el censo que tenga el niño. ¿Por qué? Porque esto no está permitido que nosotros veamos las desnudez de nuestros propios hijos. Eso es pecado. Y cuando no tenemos este tipo de cuidado, pues nos pone en un problema muy grave con Dios, porque estamos haciendo o desatendiendo sus ordenanzas. Estaba escuchando a una persona
que comentó que se mete, ya siendo un adulto, se mete a bañar con su hija, desnudos los dos. La niña de 14, 12, 10 años, 11 años, se mete a bañar con el papá, desnudos los dos. Es que es algo natural. No, no es natural. Claro que no es natural. Esto es pecado. Esto está mal. Y el jovencito con la mamá. Y el jovencito se mete a bañarse con la mamá. Es un poquito más chico, pero se meten los dos a bañarse desnudos. Entonces, ¿qué estás generando? ¿Sabes qué estás generando? Tus hijos están endemoniados. Para que se metan demonios. Tan chiquitos y están así. Dice, pero ese no tiene la culpa. Sí, sí tiene la culpa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado conciencia para no hacer cosas que ofendan a nuestro ser y a Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado de no desnudarnos con ellos. Y por supuesto no permitir que tus hijos o tus hijas usen ropas prohibidas. Entonces no podemos permitir que la casa se llene de demonios. Tú tienes la obligación de impedir que cosas ajenas a Dios entren en tu casa y tomen posesión porque viene inmediatamente la pobreza. Dice que ellos los dejaron heridos. Y no solamente se trata de una herida física, sino también se habla de las heridas de donde la gente queda fracturada en su parte económica o enferma. Y entonces surgen situaciones más graves. El demonio no es limitativo solamente a la enfermedad, sino que viene la pobreza, viene la mortandad, dice que el león solamente viene para lutar y matar y destruir. Esa es su naturaleza. Y entonces el diablo hace esto con el fin de hacer que las personas pierdan todo. Y algo que tenemos que entender es que la gente pierde con facilidad el pudor. Ya no tienen temor. Lo ven como algo natural. Se les enseña aparentemente que esto es natural. Naciste desnudito, sí, pero cuando estabas desnudito estabas en ignorancia y estabas en la gracia de Dios, pero después de que ya fuiste más grande, ya no es así. Directamente ya te corrompiste y entró el pecado, y esto te puede llevar a que un pequeñito esté endemoniado. Los niños también se quedan endemoniados. Por supuesto que sí. Así que tenemos que darnos cuenta que esto que vimos con Pablo es tremendo, porque llegar a estar en Éfeso, pues era enseñar estas cosas, corregirles no solamente la doctrina que tenían equivocada e incompleta, porque no sabían que era el Espíritu Santo, no entendían lo que es el bautismo, empezaron a ver manifestaciones y gente que no es de Dios intenta imitar. Ese es otro problema, intenta imitar. Con esto de las sanidades, ya se me está acabando el tiempo, creo. Este, sí, se me está acabando el tiempo. Ya despido, ¿Mande? ya despido, que te queda un minuto. Me queda un minuto. Bueno, no sé si alcanzo a terminar. Estaba viendo una película que me llamó la atención en donde había un predicador que no tenía recursos económicos y era itinerante, es decir, no tenía iglesia, andaba de un lado a otro. Y para poder sacar dinero, empezaba a compartir una carpa y traía gente que supuestamente estaba enfermo. Y ahí oraba él y los tocaba y la gente sanaba. Entraban en sillas de ruedas y salían manejando sus sillas de ruedas. Llegaban en teoría ciegos y salían con vista. Y estos eran paleros, o sea, eran gente incorrecta, pero la gente ignorante creía y se empezó a multiplicar su fama y hacerse grande. Y por supuesto, con la gente, multitud de gente empezó a llegar primero. Eso es lo que precisamente quería. Entonces tenemos que entender que muchas de estas cosas fanfarronas tienen un fin